un embajador argentino en el Paraguay, yo no digo que falta plata, yo digo que tiene un desorden administrativo, por lo menos por lo que se ve. María Laura Viñolo va a estar acá en pocos momentos con nosotros para probar, o por lo menos para decir cómo investigó, porque ella tiene la costumbre de cerrar las investigaciones. Usted sabe que hay una nueva fórmula del periodismo que investiga un tema, lo larga, con imputaciones, ciertas o no ciertas, y después le da la oportunidad al agraviado, al injuriado o al acusado para que se defienda. Así no. Tiene que ser un circuito cerrado. Si no, entre la denuncia, ¿no es cierto?, y el tiempo en que el otro hace el descargo, la gente no le cree. Pero mientras tanto hay 4 o 5 ideas que andan flotando en mi cabecita. Una es que bueno es tener un ministro de Economía que cuando el gobierno, su gobierno, le dice, ¿me das 150 millones de dólares para ganar la elección? Dice, no. Pero es para mejorar Buenos Aires. No. Busquen en otro lado, y acá no. Por no hacer eso, Surril le pasó lo que le pasó a Alfonsín. ¿Y sabe lo que es bueno? Porque yo creo que hay que arreglar Buenos Aires. Está fea, está sucia, está decapitada de escenario, tiene esos pasacalles que son horribles. Pero resulta, me parece a mí, que esto lo tiene que resolver el intendente con otros fondos y no pidiéndole al gasto público más gasto público. Ahora sí, también me digo, la ciudad de Buenos Aires hay que arreglarla, porque si vamos a decir, la arreglan ahora para ganar las elecciones. No, hay que arreglarla. Ahora, después, más tarde, cuanto antes, mejor. Para ganar o para perder las elecciones, no me importa, la quiero limpia, la quiero estética. Lo mismo pasa si le van a pagar a los jubilados. No se puede hacer nada acá. Si le pagan a los jubilados con la venta de YPF, entonces dicen, claro, es inútil, quieren ganar elecciones. Si no le pagan son impiadosos, son perversos. Es muy difícil. Si Fernando de la Rúa, por ejemplo, le pregunta al periodista, cuando usted llegue al poder, si es que es presidente, ¿va a revisar lo que hizo Menem? Y Fernando de la Rúa dice, no, la verdad que no voy a revisar. Le dicen, cómplice. Si él dice, sí, lo voy a revisar todo, dice, perverso, no vienen los inversores. Hemos hecho como un máster en busca de la contradicción para aplastar al otro, para probarle, y se puede probar, hasta a la Madre Teresa se le puede probar que quiere a los pobres pero no los ayuda, no le resuelve el problema. Este es un tema clave. Un ministro de Economía que dice, no, señor intendente, busque la plata de otro modo, no me la pida, a mí no se la pida, doña Rosa. Usted habrá escuchado hablar de lo que se llama la corte adicta. Yo me busqué la definición, adicta, afecto, muy inclinado, muy apegado. ¿Qué es tener una corte adicta? Yo voy a darle mi idea, ¿no? Viene de viejo. Roosevelt, para cambiar la corriente de fracaso norteamericana, inventó el New Deal. Y se encontró con una corte que decía, no, eso no se puede hacer. La transformó, la reformó, la aumentó e hizo lo que él creyó que había que hacer. Cuando llegó el doctor Alfonsín al poder, también creó una corte adicta a la democracia. Porque uno se tiene que imaginar que la corte que estaba con los militares no era adicta a la democracia, si no, no hubiera estado con los militares. Buscó hombres de distinta extracción, socialistas, a lo mejor radicales, independientes, y armó una corte, a mi juicio positiva, que entendió que había que defender la democracia, instalarla, hacer todo lo posible. Entonces, si Alfonsín había prometido, por ejemplo, juzgar a los militares, tenía que tener una corte que no le dijera, no se puede juzgar a los militares. Por eso se pudo juzgar a los militares. Las cortes tienen que estar adictas, me imagino yo, a un sistema de ideas, ¿no es cierto? Por lo menos hasta que tengamos un paso definitivo en la democracia. Llega Menem y tiene que hacer una transformación, mejor dicho. Llega con un presupuesto y después hace otro. A mí no me molesta, ¿eh? También Frondizi llegó al poder, que era un presidente súper inteligente, exquisito y sofisticado. Tenía un libro, todo el país se arregla con YPF. Lo miró y dijo, no, se arregla con Shell, con eso, con YPF, con todo. Y lo cambió. Pero Neustadt, ¿y la lealtad a qué? ¿Al libro que escribió o al país?
Así que cuando había que reformar el Estado, también Menem pensó en una corte adicta. ¿Pero adicta a él o adicta a la transformación? Imagínense que la corte le hubiera dicho a Menem: YPF no se privatiza, Aerolínea no se privatiza, no me toque los ferrocarriles, por favor, gas, déjelo como está. No voy a poder hacer nada. ¿Para qué? Por supuesto amplió. Si puso amigos de él, no sé, seguramente, no los conozco a todos, ni sé cuál es la relación con Menem. Lo que sí sé, que cuando la Corte tiene que atender asuntos que a lo mejor, no hago ninguna acusación, que a lo mejor le interesan a Menem, vamos a suponer que Menem diga pobre Monzón, o diga pobre Bambino Veira, temas que están en la Corte, o iban a la Corte, o digan tengo un amigo que se llama Jorge Antonio, que el Estado se quedó con sus bienes, un lucro cesante de 8 millones de dólares, hay que pagarle a Jorge Antonio. Esta Corte adicta en los 3 casos a Jorge Antonio, por 5 votos contra 4, le dijo no, no va a cobrar. Con razón o sin razón, no va a cobrar. Y 4 de los que votaron son los supuestos adictos a Menem. Bambino Veira, a lo mejor no sé, a lo mejor no, pero a lo mejor el presidente dejó deslizar, lo condenaron. Salió en libertad porque se cumplió parte de la pena, pero lo condenó la Corte, con votos de supuestos amigos o adictos a Menem. Monzón, ni hablar. Entonces yo digo, ¿cómo vive la Corte que le digan adicta? ¿Cómo vive, por ejemplo, el doctor Petracchi o el doctor, no sé, cualquiera de los miembros que a veces votan en contra de las ideas del gobierno, que le sigan diciendo adicta? ¿Está embalsamada la Corte que no contesta? No tengo que hacerlo yo. Tiene que hacerlo la Corte. Por eso digo, lo que pasa es que la Corte no debe entender en 6.000 casos por año. Y en Estados Unidos atienden 150 casos por año. ¿Por qué va a llegar Bambino Veira a la Corte, o Monzón, o Jorge Antonio? Vale la pena analizar esto y mañana pensar, esto de adicto, ¿será bueno que sea adicto a la reforma del Estado? Sí es bueno, para mí es bueno. No a Menem, sí al país, que también quiere la reforma del Estado, como está aprobado en cualquier encuesta que hagamos. Punto. Me queda un tema pendiente, el de la beba, muy chiquito, ya terminó, para mí es un caso cerrado. Dibuje esta escena. No tengo esta idea que Dios me dio de ofrecer el rescate. No aparece el joven que da el dato donde está la beba. Joven que, como ustedes habrán apreciado en los medios de comunicación, nadie lo encontró después. A nadie se le ocurrió ir a buscarlo. El juez lo encontró, normalmente. Hubiera sido interesante tenerlo en los medios de comunicación y preguntarle por qué hizo eso, por plata, no por plata. Usted sabía, ¿cómo lo sabía? Yo sé cómo lo supo. Me enteré por el juez. Que dicho de paso, al juez Carabati, por estar en este programa, haber venido hoy, lo apercibieron. La Cámara entendió que el juez no tenía que venir a televisión, o no sé cuál es el motivo. Yo la respeto a la decisión de la Cámara. Digo que el juez es un hombre de una prudencia exquisita. Gracias a ese juez, entre otras cosas, la beba está en manos de la madre. Sigo con el chico que dio el dato. Entonces, el chico no aparece, no da el dato, y la madre, al 4º o 5º día, ya no aparece en los medios de comunicación, no va a vivir en ATC, por ejemplo. En un momento dado se acabó el tema, adiós mamá, chao, mucho gusto, lo siento mucho. Y en ese hogar tan particular, con una mujer de vida un poco ligera, con un supuesto padre que no sabía que era padre, que regenteaba 2 cabarets, crían, educan, forman a esta bebita. La madre, la real, sollozando porque no la encontró más. Y en ese hogar con problemas de conciencia. La han robado, nace la bebita, educan a la bebita, la crían a la bebita cuando tiene 10 años. ¿Se imagina? Delo vuelta. Fíjese, y sin embargo, acá le dedicamos mucha más atención, fue más atractivo saber quién era esta señora que porque se suicidó parece que ya pasó al cielo. Se robó la bebita, pero se pegó un tiro y la gente dice, sí, pobre mujer, dejó 3 hijos. Pobre mujer. Tengo otro pensamiento, que Dios me perdone. Fíjese que, no voy a decir el pensamiento, ustedes se lo imaginan, ¿no es cierto? Soy educado por televisión. Entonces, me he preguntado hasta el cansancio, ¿por qué merece más atención la que robó el bebé
que todos los que hicieron lo posible para encontrarla. El propio juez, que hoy está sancionado. Y me hizo acordar un tema que pasó hace pocos días en Francia. Allá, un demente, un mesiánico, un delirante, tomó 21 chicos en un colegio, a la profesora le dijo, váyase a su casa, la profesora le dijo, no me voy a casa. Bueno, vaya a casa, y volvió. Y volvió, se quedó con los chicos. Hoy la condecoraron con la Legión de Honor. Y todos los diarios de Francia, y la revista, en la tapa, no el demente, no el delincuente que iba cargado con 18 cargas de dinamita, no. Ella, que valía la pena, lo positivo, la vida, no la muerte. Entonces, le conté este cuento a Guy Sorman. Guy, ¿por qué acá nos pasa esto? Que estamos como locos por el que anda mal y no damos nada por el que anda bien. Y me contestó Guy Sorman. Les Argentins ont une certaine fascination pour le mal. La plupart des héros littéraires argentins sont des héros négatifs. Et je crois que cette différence culturelle explique votre histoire. Fascinación por el mal, una frase que tenemos fascinación por el mal. Y la segunda es que, hablando con Guy Sorman, nos planteamos otros temas que tienen que ver con la corrupción, con el Estado. Y esta fue la respuesta. ¿Era mucho más corrupto el Estado antes, cuando perdía 9.000 millones de dólares por año, con todas las empresas en manos del Estado? Bien entendu, c'est exactement la même chose qui se passait dans les pays communistes. C'est que les gens confondent la réalité avec la visibilité. La corruption aujourd'hui n'est pas pire, elle est plus visible. C'est vrai en Argentine, c'est vrai en Russie. Ustedes saben que vamos a enfocar ahora el caso del embajador en el Paraguay, hoy cónsul general en Miami, que además cuando ya estaba todo arreglado, están esperando para que él asista y desde allá encontrarse con nosotros, no sé, el corazón le produjo, dicen, un pequeño zigzagueo y no va a aparecer. Rubén Cardoso fue dirigente metalúrgico de SMATA, creo, cuando era más chico. Yo sé cómo tendría que terminar este caso que ustedes van a conocer a María Laura Viñolo, que es la que trabajó, hizo la denuncia. Por ejemplo, yo aconsejaría al presidente no actuar en este caso. Ya bastante se hizo con nombrarlo. Vio esos embarazos psicológicos que de pronto sale un día Camillón, que es sensacional, y por ahí sale Cardoso, que no es sensacional, o cualquier otro, ¿no? Yo digo que a lo mejor plata no falta, pero el desorden administrativo está casi probado. Cardoso tendría que, una vez que la auditoría, que se va a terminar el viernes, llegue a Buenos Aires los datos, facilitar el camino, ¿no? Renunciar al cargo diplomático, puede dar como excusa, no sé, que anda mal del corazón, y entonces el cuento, colorín colorado, ha terminado, porque la sensación que tiene la Cancillería es que plata no va a faltar. ¿Cómo? No sé. Pero María Laura Viñolo fue la que hizo la investigación, sabe más que yo. ¿Cuántos días estuvo en el Paraguay? Estuve una semana investigando el caso. ¿Por qué no nos cuentas, Joaquín Morales Soler, de mí? Bueno, llegué a Paraguay a cubrir las elecciones y durante una comida me encontré con esta novedad. Entonces pensé que era tan importante como las elecciones, porque creo que el embajador Cardoso no representa un partido político. El embajador Cardoso nos representa a todos. Entonces, bueno, comencé a investigar y consulté no solamente a diplomáticos, sino a hombres de negocios, especialmente de la comunidad argentina, y también a políticos paraguayos, donde todos coincidieron en la misma información. Yo podría decir, para sintetizar, que el embajador Cardoso dejó un verdadero zafarrancho de combate al abandonar su cargo para ser trasladado a Miami, y una deuda donde se mezcla la deuda personal de Cardoso y la deuda de la embajada, de $230.000. Podríamos decir que la embajada debe actualmente $43.000 de teléfono Antelco, que es la compañía estatal de Paraguay, y que esta compañía ya hizo una tercera intimación para cortar estas líneas telefónicas sin conseguir que la factura sea abonada hasta la semana pasada. La empresa Telecel, que es una empresa de teléfonos celulares, cortó la línea que el embajador utilizaba también por falta de pago. Ninguna empresa de turismo está dispuesta a dar crédito a la embajada argentina,
porque las cuentas que corresponden a pasajes están impagas. Lo mismo sucede también con algunos hoteles. Por otra parte, se está investigando la venta de una camioneta 4x4 de la Embajada Argentina con chapa diplomática, que hoy utiliza un poderoso empresario paraguayo, con la misma chapa diplomática argentina y que cualquiera puede ver en las calles de Paraguay. Pero bueno, se suman a todo esto algo que parece anecdótico, pero no lo es, y que son las cuentas del embajador Cardoso. Hay una compañía de Hong Kong que vende a todos los diplomáticos del mundo, por catálogo, trajes tanto para mujeres como para hombres. Esta compañía se llama Royal Fashion y envió 2 intimaciones al embajador Cardoso. Una el 26 de noviembre de 1992, reclamando el pago por la orden 7075 por $3.179. El abogado de esta compañía, el señor Bob Naraindas, sostiene que normalmente ellos primero recogen el dinero y después envían los trajes, pero tratándose del embajador, tuvieron la deferencia de enviarle primero los trajes sin que él hubiese remitido el dinero. El reclamo es porque deben cerrar el año fiscal 1992, ha pasado medio año desde que se produjo esta deuda y ellos no han recibido nada. La misma compañía, Royal Fashion, que tiene sede en Hong Kong, envía otra carta el 25 de febrero del año 1993 al embajador Cardoso y está firmada por el señor Chugani y se trata de otra deuda. Está basada en la orden 1222, 1223 y 1224. La deuda asciende a $2.179 y tienen el mismo argumento. Deben cerrar el año fiscal de 1991, y no han recibido el dinero, aunque han procedido de la misma manera. Han enviado los trajes, pero este señor no ha enviado el dinero. El embajador ha dicho que él ha pagado. Yo lo que le puedo decir es que hasta la semana pasada, se está chequeado, no habían recibido ningún dinero esta compañía en Hong Kong. No es la única irregularidad que existe. Yo no quiero ser justiciera, creo que esto es lo que tiene que investigar la justicia y la Cancillería, pero hay otra serie de elementos que pueden contribuir a consolidar lo que digo. Por ejemplo, muy chiquito, ¿qué serían? Un Peugeot 505 duerme en el taller del mecánico Víctor Stutt porque no está pagada la cuenta. ¿De quién es? Es un Peugeot 505 de la embajada. Ah, no de la embajada. Los Mercedes-Benz de la embajada no pueden ser arreglados porque en el taller de la compañía no se ha pagado la cuenta. La tintorería no está paga. El embajador cariñano no puede mandar sus trajes a la tintorería. Las gasolineras tampoco se han pagado. Perdón. ¿Qué reflexión ahora hasta este encuentro de María Laura? Yo tengo una enorme confianza en María Laura y creo que todo lo que ha dicho no solo está probado, sino que creo que es cierto, porque además están los antecedentes de Cardoso. Cardoso es un hombre que terminó mal en la Cámara, sospechado en la Cámara de Diputados, sospechado en el Ministerio de Bienestar Social, sospechado ahora en la Embajada de Paraguay y seguramente va a tener que regresar de Estados Unidos antes de provocar un conflicto. Pero yo me pregunto, ¿quién creía que Cardoso terminaba bien en su experiencia diplomática? En honor a la verdad, los que conocen a Cardoso nunca creyeron que tuviera la envergadura para ser embajador en ninguna parte. Esta es la verdad. Ahora, y esto pone también, creo yo, en tela de juicio otra pregunta. ¿Hasta dónde, cuál es el límite de la arbitrariedad para designar a los embajadores políticos? Porque embajadores políticos hay, y yo no estoy en contra de los embajadores políticos. Está el caso de Luder. Que esto no significa que Luder sea bueno ni que sea malo, pero es previsible. No se va a quedar con plata de la embajada, no va a dejar de pagar deudas, ni va a cometer actos personales que sean deshonrosos para la representación del país. Creo que en el caso de Cardoso la pregunta es lícita. ¿Cuál es el límite para
la arbitrariedad para designar embajadores políticos. Esta es la consecuencia de los sucesivos premios que a veces el presidente da a sus amigos. Se fue sospechado de la Cámara de Diputados, lo premió con el Ministerio de Bienestar Social o con una Secretaría de Estado. Se fue sospechado de Acción Social, lo premió con una embajada en Paraguay y ahora está premiado con el Consulado de Miami. Pero además con la complicidad de un Senado que presta el acuerdo. Así es. Donde están amigos y enemigos, radicales, peronistas. Por eso, digamos, esta nueva conformación que está tomando el Senado, donde los acuerdos se discuten y se demoran y se investiga, es saludable para la salud del país. ¿Usted tiene algún problema personal como para que no se dude de su relación con No tengo el más mínimo problema personal. Yo lamento mucho que hoy esté internado con una afección coronaria, no ha sido mi intención. No tengo el más mínimo problema personal con el embajador, pero creo que, bueno, esto es un hecho que no solamente afecta al embajador, sino a la imagen de todos, y yo pretendo estar representada por gente honorable y que represente la media del país, no la excepción. Yo quisiera hacerte una pregunta, María Laura. Las investigaciones estas que está haciendo la Cancillería o los sumarios estos que se han abierto, ¿son posteriores a tu nota de Clarín del domingo o ya preexistían? Bueno, yo llamé reiteradas veces al embajador, al consulado, y no logré ubicarlo. Entonces me remití a llamar a la Cancillería, donde hablé con el embajador Cisneros y donde hablé con el embajador Tachetti, que vendría a ser así como el jefe de personal. Lo que me dijo Tachetti es que se había ordenado una auditoría un tiempo atrás y se había exigido una conciliación de las cuentas porque se habían detectado irregularidades en lo que se llama el acta de entrega de la embajada. Bueno, lo cierto es que estas irregularidades nunca se habían conocido antes de que yo publicara mi nota. Por lo tanto, es lo que dijo la Cancillería. Bueno, yo no sé si compartirá Joaquín lo que voy a decir. Yo como ciudadano argentino, en cuanto esto sea verdad, y no tengo por qué dudar, porque si no hay una mala fe manifiesta ni ganas de lodar a nadie, yo creo que es un aporte a la sociedad. Yo creo que el periodismo está haciendo un aporte que a lo mejor tendrían que haberlo hecho otros sectores, ¿no? Pero sin duda, el solo hecho de que ayer el secretario general de la Cancillería, Andrés Cisneros, haya reconocido públicamente que había irregularidades manifiestas en la administración de Paraguay, ya justifica la nota de María Laura. Así que no sé cuánto de miedo tienen en estar acá, en hacer público esto. Yo le digo que los argentinos se lo agradecemos, que hemos cumplido, cada uno de nosotros cumplimos todos los días un rol. No somos poder, somos contrapoder. Así es. Pero vale la pena cumplirlo, porque a partir de acá, después de ahora, ya queda en manos de la Cancillería, y espero que nadie meta más la nariz hasta que se sepa si Cardoso merece seguir siendo diplomático argentino. Sí, yo no tengo miedo, pero tampoco creo que tenga que ser fiscal. Simplemente me parece que estos funcionarios con estos antecedentes no tendrían que ser designados. ¿Me puedo ir con una bolilla blanca, viste? Porque generalmente, a ver, usted va a ser, es sorpresivo. Fíjese, María, la bolilla blanca es de un negro. ¿Cómo puede ser ejemplo un jugador como Maradona, que arranca en el mundo siempre con conflictos, que se droga, que es castigado en Italia, que es castigado en Argentina, que va a Sevilla, que tiene escándalo? No es un buen modelo para la gente joven, no es para UNICEF. Yo entiendo, por ejemplo, que Maradona tuvo problemas serios porque no pudo soportar, tal vez, la fama o el dinero, y por eso que yo mencioné la base religiosa, espiritual, la base de familia. Eso. Yo tuve un problema también, una época, que compararon a Pelé con los Beatles, porque los Beatles decían el cambio en la música, y yo decía que el Beatles, para mí, con todo respeto a música que yo adoro, me gusta hacer música, me gusta componer, mas el Beatles, como músicos, excelente, como ejemplo para la humanidad, que no servía, porque ellos hacían propaganda de la maconha en la época de la droga, y esto no es una buena mensaje. Y los grandes eventos deportivos, y yo pienso que este va a ser un mundial especial en Estados Unidos. Entonces, estamos pensando en tener grandes jugadores, mas de la misma manera que dice que teníamos que recuperar Maradona, y como otros jugadores, digo, con el nombre no juega. Hay que estar bien preparado físicamente. Hay que saber jugar y estar bien, porque hoy en día no se juega más solamente con el nombre. Yo puedo decir una cosa, digo con mucho orgullo, con mucha firmeza,
En toda mi vida, en los 25 años de fútbol, yo podía estar mal técnicamente, no hacer los goles, hacerse la partida, perder goles, cosas normales. Mas nunca nadie puede ser que yo entré en la cancha y no corrí. Este señor que está frente a mí, señor director, me hace el favor, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Ricardo Alberto Miodowski. ¿Qué le pasó? Bueno, a pesar de la información muy dispar que salió en distintos medios periodísticos, algo sí es cierto y real y concreto. El viernes a la noche, alrededor de las 11:30, 11:15, entre 11:15 y 11:30, asesinaron a mi yerno y a mi nieta enfrente de su casa cuando intentaban traer a mi nieta mayor a casa. En principio estamos todavía soportando todo esto con mucho dolor. Es una tragedia verdaderamente que... Su hija justamente tenía que haber venido, Karina tenía que haber venido, pero me pidió, es decir, yo iba a venir solamente a acompañarla y me pidió que, bueno, si yo estaba un poquito más entero, que viniera yo y transmitiera, digamos, algunas cosas. Me he dado cuenta que esto es libre expresión y por eso quiero manifestarlo. Primero que nada porque seguimos con mucho dolor. Y segundo porque hay gente que merece reconocimiento. Es decir, no quiero hablar de los delincuentes o asesinos o llámele usted como usted. ¿Se sabe quiénes eran o cómo eran? No, no tenemos información todavía. ¿Menores, mayores, drogados, no drogados? No, yo no le puedo decir porque la policía... ¿Quisieron robarlo? Entendemos que sí, que el intento fue el robo. Pero ¿Su nieta qué edad tenía? 16 meses cumplía ese día. Y mi yerno tenía 26 años. La historia es muy simple. Se salvó mi nieta mayor. No sé si porque no la vieron o porque se asustaron, no sabemos. Pero, ¿por qué no me... Yo lo quiero ayudar, ¿por qué Sí, no me grita su dolor? ¿Qué es lo que usted nota? ¿Está averiguando la policía? ¿Está trabajando la justicia? Bueno, eso es lo que quiero decirle. Básicamente vengo acá a hacer una especie de énfasis en todo lo que está haciendo la policía. Nunca pensé, jamás pensé que la policía podía estar tan dedicada íntegramente, más allá de lo imposible. Qué bueno escuchar eso, qué bueno escuchar que alguien viene y habla bien de alguien, pero en medio de su dolor. En medio de mi dolor he recibido, digamos, el apoyo de la policía. Están conmigo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la policía le diga, estamos con usted y estamos trabajando para usted. Yo pensé, muchos medios decían que la policía no andaba, no servía. Yo sé que anda y están trabajando. La última pregunta, para no mortificarlo más, porque estos medios sirven si son útiles, sí, y no sirven si solamente meten la mano en el drama seguramente, o buscan el espectáculo. Su hija está con miedo. Mira, ¿qué miedo? No sé si es miedo, está mal, ha quedado muy traumada porque evidentemente ella no vio nada ahí. Claro. Hoy vengo indignado inclusive porque he escuchado por radio, mi señora también, de que mi hija y yo íbamos a declarar y a identificar a los autores. ¿Yo qué puedo identificar si yo cuando llegué estaba todo terminado? Entonces, quiero, y le robo un minuto más, agradecer que me permita estas palabras, porque verdaderamente hay prensa que dice cualquier cosa. Nosotros no sabemos más allá de lo que ha contado Karina, es que cuando llegó ya el hecho había pasado, que la policía está trabajando intensamente y que
quiero hacer un recordatorio especial dentro de todo esto a la gente de donde trabajaba Eduardo, que nos han manifestado apoyo, al margen de los amigos. Sí, señor, sí, señor. Nos han llamado infinidad de veces para estar con nosotros, al margen de amigos y parientes, etc. Úseme si me necesita. Le saludo, un abrazo a su hija. Gracias. Permíteme. Vengo a saludar a un grande de América, ¿no? Mario Vargas Llosa. Bernardo, encantado. Va a encontrar algunas sorpresas esta noche acá. Ah, sí. Espero que le gusten. Espero que sean gratas. Algunas sí, otras no. Tome asiento. Auspician este programa Puma. Máxima performance en combustibles, lubricantes y servicios. Puma. Escribía exitosamente, con un enorme prestigio. La gente leía sus libros, veía sus obras. Acá vio a Norma Leandro. Y de pronto un día alguien lo empujó al precipicio de la política. Señor, usted puede ser presidente. Y así como de pronto acá elegimos un cantante popular como Palito Ortega o un corredor de Fórmula 1 como Lola Reutemann, en el Perú entendieron que Mario Vargas Llosa, que había sido, te corríjame si me equivoco, en su adolescencia, como le pasa a casi todos los adolescentes con ideas progresistas de la izquierda de aquel tiempo. ¿Usted llegó a ser afiliado al Partido Comunista, no? Llegué a estar un año en el Partido Comunista, sí. Bueno, y de pronto este hombre se lanzó a ver si podía, con la verdad, en un mundo muy difícil, donde la verdad no luce, ganar la elección y mejorar la vida de sus compatriotas. Y este hombre conocido con una dimensión mundial perdió casi frente a un desconocido ingeniero japonés que hoy es presidente de Perú. Hoy está acá en Argentina, está presentando su libro. ¿Tiene que ver su memoria con esto de, entre comillas, fracaso político? Bueno, la mitad del libro es una descripción de lo que fue esta aventura política que duró 3 años, o sea, la relación de toda la campaña electoral y también un intento de explicación de por qué fracasé en ese empeño, ¿no? ¿Por qué fracasó? Bueno, creo que hubo muchas razones, pero la fundamental probablemente porque la mayoría de electores se asustó con las reformas liberales, radicales que yo les proponía, que les propuse con absoluta sinceridad y además sin disimular el costo que traían esas reformas. Fui muy explícito en la campaña y creo que eso, por una parte, pues me hizo muy vulnerable a los ataques de los adversarios y por otra parte creó un temor en una sociedad que estaba todavía muy impregnada de populismo ante una reforma tan profunda. O sea que creo que fue un poco el miedo a la libertad lo que explica ese resultado tan en contradicción con lo que decían las encuestas a lo largo prácticamente de toda la campaña, ¿no? Hay una frase de Río de la Plata que dice: yo con la verdad no temo ni ofendo. Yo creo que sí, con la verdad temo y ofendo. Desde luego, sobre todo en política, ¿no? La verdad es una rara avis en política, pero al mismo tiempo en una sociedad democrática reformas radicales pues solo se pueden hacer con el consentimiento e incluso el entusiasmo del electorado. Esa fue una de las razones por las que nosotros pues dijimos la verdad durante toda la campaña, ¿no? Le dije que esta noche iba a pasar momentos agradables, a lo mejor otros desagradables. El otro día, yo acá y el presidente Fujimori en Perú, de pronto se me ocurrió hacer una pregunta que me pareció normal. ¿Quiere usted verla? ¿Quiere usted escucharla? ¿Guarda algún rencor por Mario Vargas Llosa? No, a veces, mejor dicho, casi no lo recuerdo. Casi no lo recuerdo. Bueno, tengo la impresión de que el señor Fujimori no es muy afecto a la literatura. Así que no me extraña que no recuerde a los escritores. Cuando usted pensaba corregir el Estado, ¿había mucho Estado en Perú? ¿Hay hoy todavía mucho Estado en Perú? Hay menos que entonces, afortunadamente, pero todavía demasiado. Cuando yo empecé a participar en política, el Estado era uno de los más grandes en América Latina y esa era la razón principal de la enorme crisis económica, el tremendo empobrecimiento, la creciente corrupción que vivía el Perú, ¿no?
Mario, ¿por qué el intelectual, casi en toda Latinoamérica, cree que el Estado salva a los jubilados, salva a los maestros, salva a los pobres, que la inflación es buena, ¿no?, que es acariciante para la sociedad de menos recursos, pero cuando terminan su periplo intelectual no se van a vivir a Nicaragua ni Cuba, van a París? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que la tradición del Estado benefactor es una tradición muy arraigada en América Latina. Nos llegó con los europeos y por otra parte es algo que está muy arraigado en las costumbres del intelectual, que además tradicionalmente vivió a la sombra de los príncipes, de los mecenas, que fue tradicionalmente alguien protegido por algunas de las formas del poder establecido. Creo que la ilusión utópica del intelectual con el socialismo, con todas las doctrinas finalistas y totalizadoras, tiene que ver con esa tradición del intelectual protegido, preservado por alguna forma de poder, ¿no? También el intelectual tiene, a pesar de que no lo reconoce, un miedo a la libertad. Claro, porque si le gusta ser libre, ¿para qué quiere ser protegido? Es por la inseguridad que representa la condición de intelectual en una sociedad. Un médico, un ingeniero, un arquitecto, un periodista, como usted saben muy bien para qué sirven. Un intelectual nunca tiene esa seguridad, siempre se siente en un cierto vacío, hay una incertidumbre sobre el rol que tiene y entonces necesita que alguien le asegure ese rol. En un Estado finalista, en un Estado controlista, el rol del intelectual está asegurado por el Estado, siempre que sea dócil, por supuesto. A mí lo que me llama la atención es que estos hombres de la libertad, que en el fondo son los intelectuales, o no son, llegan a Cuba y dicen que bien está la salud, que bien está la educación, y no se ocupan de que está mal la libertad. Yo creo que eso ha comenzado a cambiar. Creo que no es lo mismo hoy día la actitud del intelectual frente a Cuba a lo que era hace, digamos, 10 años. Tengo la impresión de que muchos intelectuales latinoamericanos pues comprenden que el régimen cubano es un anacronismo, que ha empobrecido a ese país, que ha expulsado a más de 1 millón de cubanos, que mantiene un sistema de control autoritario que está totalmente en contra de lo que es la corriente de la historia moderna. Y muy pocos intelectuales defienden a Cuba abiertamente como un modelo para el resto del mundo. Hoy día lo defienden los que lo defienden con argumentos que son muy diferentes, ¿no? Y usted, que suele vivir bastante tiempo en Europa, tiene que estar admirado, o por lo menos asombrado, de lo que está pasando con, digamos, las izquierdas establecidas, los partidos socialistas, demócratas, cristianos. Hoy, por ejemplo, contaba el presidente de la Olivetti, que está detenido, contaba que él tenía que pagarle $7 millones, 7 millones de dólares, a Craxi, a la democracia cristiana o Partido Socialista para que le den contratos a sus empresas. Y si no pagaba, no tenía contrato. ¿Cómo es posible? Si venían a reformar el mundo, venían a mostrar que la derecha era horrible. Pero ese no es el comunismo, En Italia es el capitalismo el que muestra hoy día su podredumbre al exterior, ¿no? Un capitalismo pues que no es el capitalismo liberal, sino un capitalismo mercantilista, que es una forma de corrupción quizá no tan profunda como la del socialismo, pero también una manifestación de corrupción, de ineficiencia, que está mostrando hoy día esa cara sucia al mundo en Italia, y no de una manera tan dramática, pero también en otros países europeos. ¿Usted en este momento está declarado persona no grata en Perú? Bueno, hay una gran hostilidad contra mí en el Perú por parte, por supuesto, pues del gobierno, del régimen y de los medios que lo sirven, porque yo he sido quizá el crítico más severo del golpe de Estado que hubo en el Perú el 5 de abril de 1992, ¿no? Un golpe de Estado que no se identifica en muchos sitios como tal por el hecho de que quien dio el golpe de Estado era un presidente que había sido elegido en elecciones limpias, pero que es un golpe de Estado que responde más o menos a los patrones tradicionales, ¿no? Ahora, Fujimori dice, me lo dijo a mí, que gracias a ese golpe de Estado y haber cerrado el Parlamento, él pudo terminar con Sendero Luminoso. Bueno, no ha terminado con Sendero Luminoso, desgraciadamente, porque, como usted sabe, estamos hoy día en el segundo día de 3 días de paro armado decretado por Sendero Luminoso, con autos bombas que estallan, que matan a gente inocente en las calles de Lima. Mire, hay una estadística que es importante recordar.
Nunca en la historia, en ningún continente, un movimiento terrorista ha derrotado a un gobierno democrático. Los movimientos terroristas que han tenido éxito es porque han derrotado a dictaduras. La democracia ha demostrado una capacidad de resistencia frente al terror que no lo han demostrado las dictaduras. Entonces, es otra de las razones por las que hay que condenar lo que ha ocurrido en el Perú, porque el gobierno ha perdido la legitimidad para combatir el terrorismo. Se ha vuelto un gobierno ilegítimo. ¿Usted volvería a incurrir en el pecado de querer ser político? No, no volvería, digamos, a ser candidato a nada, porque una de las cosas que aprendí en la campaña es mi propia ineptitud para ese tipo de oficio. Pero yo voy a seguir haciendo política como un intelectual, en nombre de una moral, en nombre de unas ideas, de unos valores. ¿Cómo se sentía, por ejemplo, con gente aplaudiéndolo cuando antes lo leían, con gente esperándolo en las tribunas? ¿Cómo vivió ese tiempo? Mire, me sentía incómodo, no es un tipo de actuación que realmente a mí me estimula, me sentía incómodo, pero en fin, hacía el esfuerzo. Yo he contado ahí en El pez en el agua. El problema mayor que tuve fue acostumbrarme a usar el lenguaje como lo usan generalmente los políticos, que es algo pues muy distinto de lo que hace con el lenguaje un escritor, ¿no? Ay, dígame el cambio, ¿cuál es? Mire, un escritor tiene con el lenguaje una relación que es casi religiosa. El lenguaje es una cosa sagrada, es lo más precioso que uno tiene, es algo que trata con un enorme cuidado, sabe que a través del lenguaje uno se realiza, a través del lenguaje demuestra su talento o su falta de talento. El lenguaje no es nunca un medio para un escritor, es un fin. ¿Y el político? El político usa el lenguaje de una manera instrumental. El lenguaje es un instrumento para comunicar y no siempre ideas, muchas veces simples estereotipos, clichés, a veces como un instrumento encantatorio, ¿no es verdad? Para hipnotizar, para hechizar. El político repite y simplifica, esa es la característica del lenguaje del político. Hay excepciones, por supuesto, pero eso para un intelectual es como una perversión, como una herejía, es una destrucción de lo que es su instrumento de trabajo, ¿no? Qué lindo habla, ¿no? Y como escribe, ¿vio? Como escribe, ¿qué va a hacer? Están todos fascinados. Acá hasta Herman González, que ahora también va a salir, detrás suyo hay un candidato a diputado. Carambas. Le deseo que le vaya mejor que a mí. Está a sus espaldas, pero no sé. ¿Usted lo conoce a Guiso Ormán? Sí, claro que sí. Acabo de estar con él justamente. ¿Permitiría que le diga algo? ¿Cómo no? Es una persona que yo respeto mucho. Guy, acá está el hombre. Cher Mario, c'est une chance pour toi que d'avoir été battu aux élections. Tu aurais été un très mauvais président de la République, car les intellectuels ne comprennent rien à la démocratie populaire. Ils vivent dans un autre monde. Viven en otro mundo. Ils ont pour eux l'éternité. Et grâce à ton échec, tu vas encore faire quelques très bons romans. Et c'est ça qui va te donner l'éternité. Qui se rappellera de Monsieur Fujimori dans 30 ans? ¿Qué le parece? Pues me parece muy afectuoso. Todos mis amigos me felicitaron por haber perdido las elecciones. Es un consuelo, de todas maneras. Bueno, y la última. Pero hay una cosa que no es exacta en lo que dice Guiso Ormán. No todos los intelectuales son tan ineptos para la política como yo. Hay algunos intelectuales que han hecho política y muy bien hecha, como por ejemplo en la época contemporánea un Václav Havel, ¿no? En lo que era Checoslovaquia, en lo que es hoy día la República Checa. Es un intelectual pues, que aportó a la política una decencia personal, un lenguaje puro, sin eslogan, sin estribillos. Hoy una amiga me dijo, mira, lo que pasó a lo mejor con Vargas Llosa es que él vivió tanto tiempo en el exterior que prefirieron un peruano que viviera adentro. ¿Puede ser eso o no? Puede ser. Es uno de los argumentos que se usaron contra mí en la campaña, decir, ese señor ha vivido en el extranjero mucho tiempo, o sea, no es bastante peruano, ¿no? Pues algunos puede ser que se lo creyeran. Y la última, de pronto me encontré con el presidente Fujimori y le planteé un tema porque él estaba como apasionado por la pena de muerte. Este fue el diálogo, escúchelo y haga una reflexión final. Con respecto al mismo Abimael Guzmán. Ahora, usted prefiere la pena de muerte para él, ¿no? Por lo que leí. Bueno, yo personalmente, yo lo fusilaría. ¿Y usted? Mire, eso es hoy día lo que dicen las encuestas que quiere la mayoría del Perú, y tengo la impresión que el ingeniero Fujimori pues sigue la corriente, ¿no? Yo estoy contra la pena de muerte, creo que la pena de muerte es inmoral, que es social y científicamente inaceptable, y la combato hace muchísimos años, incluso para
personas tan despreciables, tan monstruosamente sanguinarias como Abimael Guzmán. Reflexión final. Sobre América Latina siempre hemos escuchado decir la tierra de promisión, la tierra que promete, van a ver lo que va a pasar. Está pasando al frente Asia, está pasando al frente África y nosotros vamos quedando. ¿Dónde está el mal? Yo no creo que eso sea hoy día verdad, Bernardo. Creo que América Latina ha empezado a cambiar y en algunos casos está mostrando que puede crecer al ritmo de los países asiáticos más avanzados, gracias a la libertad política, junto con la libertad económica, a una apertura hacia el mundo. Desde luego hay algunos países que están mucho más atrasados en esto, pero hay otros que están avanzando en esa dirección. A la gente no, pero a los dirigentes a veces cuesta convencerlo que el Estado no tiene que hacer luz, vender autos, hacer teléfono, hacer petróleo, hacer gas, sino educación, justicia, seguridad, salud. ¿Cuesta tanto hacer entender esto? Bueno, hay detrás una tradición muy fuerte, ¿no es verdad?, de populismo, de estados benefactores que pesa sobre nosotros. Pero es una tradición que comienza a cambiar y es muy importante que mucha gente contribuya a esclarecer, ¿no es cierto?, la idea de que el Estado, mientras más pequeño es más eficiente y más honrado. ¿Benefactor de qué? Bueno, es la idea de que el Estado debía asumir una responsabilidad en todos los campos de la vida, ¿no? Así no fue. Sí, y así nos fue, efectivamente. Ha sido un placer tenerlo acá conmigo, ¿eh? Muchas gracias, Bernardo. Encantado de estar con usted. Muy bien, ¿eh? A ver. Un tema que por ahí no está para ninguna revista, es ¿qué pasa hoy para conseguir un trabajo, el primero o el segundo? ¿Cómo tienen que ser los hombres de negocios en la Argentina de hoy? No se asusten, no vamos a instalar 10 horas de trabajo. Le pido por favor, no, porque enseguida uno dice, yo trabajo 15, me encanta. Lo hago con un fervor, pero no se asusten, no, ese tema no lo vamos a tocar. Pero antes de ingresar con el ministro de Trabajo, con Oscar Vicente, un hombre al cual le tengo un respeto enorme, es un hombre que empezó muy de abajo, con un perfil realmente espectacular, de hombre, podemos decir, de Pérez con pan, pero que analiza, es un tipo estudioso. Con Fabiana Fell, que vuelve al país, está trabajando ahora, se va a ir, vive en Estados Unidos, y vive asombrada de la experiencia que está haciendo acá, de aquel país donde los chicos se querían ir, ahora los chicos que quieren volver. Y con dos expertos en esta materia, que también les agradezco, y con jóvenes, ¿no? Pero yo quiero, antes, en el curso del día lunes, pedí que me hicieran una encuesta domiciliaria, tenemos todas las carpetas, porque están a disposición de ustedes, en Capital, encuesta domiciliaria sobre 500 casos. Le preguntamos, porque es mi deseo, ¿con qué presidente cree usted que va a estar mejor la Argentina después del 95? Que le vamos a pagar a los jubilados, le vamos a pagar a los maestros, los jueces van a estar advertidos. Y la respuesta fue esta que ustedes van a ver en pantalla. Por ejemplo, el 26.3% dijo Menem. El 25.1% no sabe y no contesta. Por el doctor de la Rúa se expresaron el 16%, por Bordón el 8.4%, por Angeló 7.2%, otros que no entran en la lista, muchos por el 6%, por el doctor Alfonsín el 4%, por ninguno el 3% y por el señor Ramón Ortega el 2.8%. Le preguntamos también, ¿no le gustaría que el doctor Cavallo, por ejemplo, siga siendo ministro de Economía después del 95, gane de la Rúa, Bordona, Angeló, el que gane? El 45% contestó que sí. El 42% contestó que no. Lo curioso son las notas. El doctor Menem es el más votado en la clase baja. Parece mentira. Valjoque lo vota en la clase baja. De la Rúa en la clase media. Y Bordón en la clase alta. En esta encuesta, por no se tiren conmigo. Menem tiene mayor consenso entre los jóvenes. De la Rúa tiene bajo consenso entre los jóvenes. Y tiene muy alto entre los mayores. La continuidad de Cavallo la prefieran a que no sabe. ¿Quién cree que la prefieren? A ver, encuesta acá, tapando. Los jóvenes. ¿Usted, Carlos Vicente? Los que están por la continuidad. Jóvenes o no. Los niveles bajos. Es curioso. La razón es, decía Cavallo, el 62%
por la continuidad del plan económico, el 30% por las condiciones personales de Cabal. Bueno, señor ministro, usted sabe, yo quiero que me cuente hoy, no la reforma del Código Laboral, sino un poco, tírenos sobre esta mesa los datos de la realidad del trabajo en la Argentina. Bueno, primero tenemos que decir, cuando vamos a estar tratando el empleo de jóvenes, que si tomamos adultos menores de 34 años, está el 59% de los desempleados. Si tomamos jóvenes, tenemos un porcentaje que hasta los 25 años el 30% no ha obtenido su primer empleo. Esto nos está indicando algunas cosas que son muy importantes, que son centrales para un país, que está fallando la educación y que tenemos que tener un esquema de educación que tenga salida laboral, formación profesional. Por ejemplo, un dato, Neustadt. En Santa Fe, por cada 2 obreros industriales hay un profesional universitario. No es bueno eso porque en última instancia no es malo que la gente estudie, eso es muy bueno, pero no es bueno que no tenga alternativas o salidas laborales. Y algunos temas que sí son importantes. La Argentina, Neustadt, y esto lo tiene que saber la gente, de 1980 a 1991 solamente creció en productividad 0,8%. Esto indica 2 cosas: que hay falta de inversión tecnológica y segundo, que está fallando la formación, la educación de la gente para el trabajo. Y esto no estoy acusando al trabajador que trabaje mal, sino que no lo hemos formado. No le hemos dado oportunidad de empleo al joven que no tiene empleo. No le hemos dado oportunidad de empleo al adulto que lo perdió. Y hay veces es duro decirlo. Un adulto que no se reconvierte no va a obtener un puesto de trabajo. Lo estamos condenando a ser un frustrado. Explíquenle lo que es reconvertirse, porque por ahí cree que perder la religión, cambiarla. Bueno, reconvertirse significa que aprenda a hacer muchas cosas. Un trabajador moderno tiene que saber hacer muchas cosas y al hacer muchas cosas tiene mayores posibilidades de conseguir empleo. Y además tiene el derecho de que trabajando se lo capacite. Porque si no, cuando hay alguna dificultad en la empresa, porque la empresa tiene crisis o porque tiene que cerrar o porque la empresa cambia su tecnología, se termina el tema. Yo suelo poner un ejemplo, el tema de los gráficos. Ustedes los conocen muy bien, lo que llamábamos el proceso del caliente al frío. El viejo tipógrafo, el alma del diario, era hasta culto, porque incluso lo corregía. Y nadie lo recapacitó. Y hoy el diario se hace con todo el proceso informático. Y la sociedad tiene deuda con esa persona. Como tiene deuda con los jóvenes a no formarlo. Y como tiene que ganar en productividad. Y tiene que plantearse los problemas. Podemos decir que lo que está es bueno si lo que tenemos no nos sirve. En consecuencia, esto es el cambio que nosotros se provoca con las ideas, ¿no? Cuando vino el maquinismo, hubo quien lo resistió y el maquinismo se impuso. Y cuando vienen las nuevas ideas hay una resistencia original, pero la sociedad tiende a cambiar. Oscar, ustedes en el grupo de Precomban tiene un camino para que se formen los jóvenes. Bueno, esto es fundamental. Usted sabe que cualquier empresa tiene una variable fundamental si quiere crecer o si quiere desarrollarse o quiere ser líder en cualquier sector. Esos son los recursos humanos, lo que le está explicando. No hay ninguna empresa que no le preste atención o que no deba prestarle atención y que después quiera ser exitosa. Si no tiene una buena política de recursos humanos, que es el mejor recurso o el fundamental recurso de la empresa. No se me vuelva político, no me haga discurso. No me vuelvo político, le digo simplemente, llegué recién de Mendoza hace una hora, y bueno, hemos implementado un sistema de lo que se llama calidad total, que todo el mundo habla, la japonesa. Es mucho más fácil que eso, ¿no es cierto? Es tratar de... Yo digo que cuando usted quiere transmitir algunos principios de la compañía o de cualquier grupo, usted debe tratar de encontrar 4 o 5 principios fáciles, tratar de que la gente los asuma, los convierta, los haga propios y los divulgue en la mayor cantidad de personas posible. Si esto ocurre, usted transfirió lo que algunos dicen, los principios de la compañía, la filosofía de la compañía, la capacitación, la calidad de lo que hace, que él se sienta realmente involucrado en el tema. Esto es uno de los temas complicados a veces para implementarlo en forma global. Pero volviendo al tema de los muchachos, o sea, lo más importante hoy es lo que él empezó a decir de la educación. Usted tiene que preparar, o sea, yo le diría a los jóvenes, y esto me pasó a mí, usted sabe que yo soy un muchacho que, como usted dijo, vendí diarios en la calle y además trabajé de mozo para pagarme la carrera, y eso a mí me siento orgulloso de haberlo hecho, y hoy soy el vicepresidente del grupo
tal vez más importantes del país o de uno de los grupos grandes del país. Y estas cosas, ¿con qué se logran? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se consigue ubicarse en estas cosas? ¿Cómo consiguen los muchachos llegar aquí? Bueno, lo primero es prepararse. O sea, cualquiera de las profesiones que abracen o cualquiera de las profesiones donde quieran, tienen que realmente profundizar en el tema, ¿no? Esto lo que no quiere decir especializarse totalmente. Ojo que no estoy hablando de la especialidad, esta sirve tal vez para los científicos y no para los hombres que pretenden insertarse en las empresas. Esto es capacitarse, es profundizar en el tema, tener un panorama global de hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las tecnologías, de su especialización y después tener algunos principios importantes de la parte humanística, ¿no? De la parte global, porque se van a encontrar con gente, van a tener que trabajar con otros compañeros, con otros, o competir con otros profesionales. Y este es el tema importante. Cuando él habla de la flexibilización laboral o de las leyes laborales, nosotros lo vemos en otro sentido. Cuando un muchacho sale nuevo de la facultad, tiene que tener la oportunidad de poder ingresar, así como los médicos hacen su internación, ¿no es cierto?, de 3 años y van a un hospital. Los profesionales hacen lo que se llama las pasantías, nosotros las tenemos instrumentadas en la compañía. ¿Y qué hacemos? Vamos por todas las universidades del país, hablamos con los rectores, sabemos quiénes son los que se están recibiendo, cómo vienen los muchachos, cuáles son los mejores, cuáles son los más aplicados, y le vamos dando la oportunidad de que pasen 1 o 2 años en la compañía, y a lo mejor ingresan o no ingresan o se van a otra empresa. Pero esta es una forma de ir insertándose en lo que es realmente la carrera laboral. Fabiana Fer, ¿qué edad tenés? 30. Brevemente, tu trayectoria. Soy licenciada en Economía de la Universidad Católica, luego trabajé con el doctor De Pablo en cronista comercial, luego me fui a la Universidad de Harvard a hacer una maestría y ahora estoy trabajando en Booz Allen en Hamilton. ¿Cuánto tiempo hacía que faltaba de la Argentina con esta permanencia de estos días? 4 años. ¿Qué encontraste? Un cambio bastante revolucionario en todo nivel. Por ejemplo, tuve la posibilidad de visitar empresas recientemente privatizadas y a pesar de que todavía no se notan cambios a nivel de prestación de servicios, lo que está sucediendo dentro de las empresas es increíble y sobre todo a nivel de cambio de la mentalidad de la gente que está trabajando adentro. Como por ejemplo gente que toda la vida fue a pasar unas horas para ganar $500 y salir a otro trabajo, de un día para el otro les aumentan el sueldo a $2.500 y les dicen, ustedes acá trabajan hasta que termina su trabajo, independientemente del horario, no cumplen más horarios. Y esta gente se adapta enseguida a ese nuevo esquema de incentivos. O por ejemplo en el campo del espectáculo, donde pude observar un espectáculo que no tiene nada que envidiarle a los espectáculos de Nueva York en Broadway. Y con respecto al tema del mercado laboral, hoy en día entiendo que hay muchos egresados, o sea, gente del último año de las universidades que se están beneficiando con ciertas empresas que con la apertura de la economía y las fuerzas de la competitividad se ven obligadas a cambiar el modelo del esquema de contratación de profesionales y pasar de tomar a la gente como un centro de costos a un centro de generación de ingresos. Entonces esos profesionales no los tienen 6 meses y luego los desechan, sino que las empresas estas van a las universidades, se presentan a sí mismas, piden resúmenes, eligen a los mejores, toman exámenes a los mejores para analizar cualidades analíticas, luego les hacen entrevistas, es decir, todo un proceso de selección y tamiz que realmente logra que esta gente... Es lo que yo recibí, es lo que yo experimenté en la Universidad de Harvard. Pero esto no lo tenemos, no lo manejamos en los medios de comunicación todos los días y pensamos que cada día el escándalo de turno tapa todo lo demás, ¿no? Me van a perdonar, tengo que irme al Uruguay, pero no me voy a mover de acá. Y tengo que irme al Uruguay porque ahí, sentado en un canal del Uruguay, está un uruguayo, país que amo, que tuvo un comportamiento tan decente, tan total, que lo quiero saludar. Maestro Tavares, tenga usted buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, Nelson? Muy bien. Este señor era técnico de la mitad más uno del país, de Boca. ¿Usted me puede contar si se sintió traicionado, no sé cómo llamarlo, como para, con esta actitud mesurada, decir, acá no me quedo más? No, para nada. Yo creo que en todas las actividades de la vida
hay ciclos, para los entrenadores es una constante, y los propios resultados que fueron lo que determinaron una permanencia de casi 2 años y medio, fueron los que en algún momento determinaron la impaciencia y la intolerancia que invaden a los equipos grandes cuando no se consiguen esos resultados, y simplemente lo que pasó fue eso. Yo no me puedo sentir traicionado por nadie, porque cuando no conseguimos resultados no puedo andar quejándome de los que me dieron resultados en otro momento, ¿no? Pero fíjese, yo creo que usted tiene razón en el campo de la competencia. Una empresa que no consigue resultados quiebra. Pero, sí, es así. Y en el fútbol, el que no gana, y sobre todo en un equipo grande, tiene que dar el paso al costado. Eso está claro, lo tuve muy claro desde que llegué a la Argentina, y trabajamos mucho para que eso no ocurriese. Creo que logramos alguna cosa, sobre todo ese campeonato que tanto se esperaba, y después no se pudo repetir. El permanecer después del logro de ese campeonato fue con la intención de conseguir otro, y el gran pecado fue no conseguir ese otro. Tavares, por último, ¿qué lo llevó a irse así en voz baja, sin hacer ruido, sin hacer escándalo, a refugiarse en su país y para aparecer por primera vez y única, me contaron algunos envidiosos, como a Tavares, revistas importantes, deportivas? ¿Por qué tomó ese papel tan rigurosamente decente? Porque creo que debe ser así. Creo que un entrenador debe hablar a través de su equipo en la cancha. Y como estoy repitiendo últimamente, hay un proverbio indio que dice que tus palabras sean más bellas que el silencio. Cuando no son más bellas hay que callarse. Y hay una oportunidad en el futuro de decir si uno todavía está para seguir en esto o no. ¿Cómo es la frase? Que tus palabras sean más bellas que el silencio. ¿Cuánta gente se quedaría muda? Adiós. Que pase bien. Me voy a buscar unos jóvenes, no para hablar con usted, no, nada, ¿no? Por ahora mudo. ¿Ustedes ya tienen trabajo todos? Levanten la mano los que tienen trabajo. ¿Ustedes dos tienen trabajo? ¿Y los otros? Vamos a ver si le conseguimos trabajo. Tenga a todo Banco Río por teléfono. Ahora existe Río Line. Le estamos cambiando la cara a nuestras estaciones de servicio. Las estamos arreglando, poniéndolas lindas, para que cuando usted venga, no tenga ganas de dejarlas. Plan de remodelación de estaciones de servicio. El juez Rodríguez de Morón, la policía ha tenido que actuar para conseguir la tranquilidad, incluso en la tablada. ¿Saben por qué pasa esto? Según Pierre, por penalizar a los enganchados le cortan la luz a todos. Y la otra es que, espero que no me llamen a la justicia como testigo, ¿no? Acá tengo todas las los denuncias que hay por contrabando de cigarrillos que le cuestan al país 250 millones de dólares, que después el señor Cavallo lo busca por todos lados y no la puede encontrar, como en la canción. Tengo todo. Denuncias de contrabando de cigarrillos por 250 millones de dólares. En el juzgado del doctor Acuña, del doctor Cruciano y del doctor García Reynoso, en Misiones, en Formosa, en la aduana, en Posadas, en Mar del Plata, otra vez García Reynoso. 16 denuncias de contrabando. Y después me llaman a mí para ver si se algo. Yo creí que me iba a carear con un contrabandista y terminé careado casi con el juez. Punto. Herman, el domingo usted tiene elecciones. Así es. Usted, 23, no sé si habrá sentido identificado con lo que dijo Vargas Llosa, ¿no? Totalmente identificado. Realmente me sentí muy bien porque supe interpretar las dificultades que tiene alguien que no es un profesional de la política
para transmitir su mensaje en la metodología que se utiliza en el métier político. Ahora, yo hago una hipótesis, ¿no? El domingo hay la elección, usted saca la mayoría, pero la minoría entra, por ejemplo, Digón, que veo que está acompañado por Bordón, por Lorenzo Miguel, ¿no? No, está acompañado en la campaña. Ah, en la campaña. Sí, no, yo no digo eso. Porque candidatos no son. No, pero ¿le va a ser fácil después la otra campaña, la externa? Yo creo que esta es parte de las modernizaciones que tiene que tener un partido político. Yo creo que la elección interna es sana, es democrática, le permite al afiliado elegir entre los candidatos cuál es el que mejor va a interpretar su proyecto. La dificultad está cuando se presentan dos proyectos distintos dentro del mismo partido. Vale decir, acá nosotros estamos por la modernización, por la reestructuración, por la reforma, por la continuidad de este modelo, por defender la estabilidad, por el crecimiento, inclusive en el campo educativo, que nos va a permitir realmente combatir la pobreza como se debe combatir, es decir, mejorando la educación en todos los niveles incluidos. No me lo venda a mí, siga avanzando. Perfecto. No me lo venda a mí. Entonces, yo no voto en la capital, voto en la provincia. Este es el modelo que esta lista está proponiendo. Lamentablemente, en esta interna se está contraponiendo un modelo que es la obstrucción, que es la vuelta hacia atrás, que es directamente la Argentina del atraso, la Argentina que estamos superando. Estas son probablemente las severas dificultades y las cosas que se tendrán que resolver a través de una verdadera modernización del funcionamiento de un partido político. No puede haber dos proyectos distintos, podrá haber dos personas o más que tengan más o menos méritos según cada uno de los afiliados. Pero dos proyectos distintos no podrían. Yo sé que es más fácil, porque vamos a ir hablando con los jóvenes sobre trabajo, que a lo mejor para ellos y para nosotros a lo mejor es más vital que la interna de cualquier partido. Así es. Pero... me dicen que en la tribuna de Digón, en la tribuna que acompaña a veces Bordón y otros hombres, uno de los gritos es Menem, hijo de la PDP. ¿Cómo va a compartir esa tribuna? ¿Cómo voy a compartir una pero tribuna? ¿Cómo la va? ¿Es verdad o no es verdad? De ninguna manera. Esto es lo que a mí me ha llegado de gente que ha estado directamente en esos actos y que lamentablemente no solamente es una metodología insultante que no puede caber en estos tiempos, sino que de ninguna manera podríamos luego compartir una tribuna en propuesta de un modelo que queremos presentar a la sociedad en pos de una Argentina definitivamente mejor. Perdón por el poco tiempo. Gracias. Voy a hablar con la gente que necesita trabajo. Usted tiene trabajo de candidato. Gracias, Bernardo. Su nombre, por favor. Mi nombre es Domingo Franchetti. Yo estoy en 5º año de la Universidad Católica Argentina. Y bueno, digo que también soy del interior porque creo que para este caso es importante aclararlo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es una gran duda. Yo observo que uno de los problemas más importantes de nuestro país es el alto costo laboral argentino, diría del interior y de Capital Federal. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que en el interior es distinto que acá, que en Capital Federal. No importa, pero ¿qué es el alto costo? El alto costo es que actualmente en la Argentina, digamos, el empresario antes de tomar una persona lo piensa 2 veces. ¿Por qué? Por las cargas previsionales, por el sistema previsional, por la actual ley laboral. ¿Lo piensas 2 veces, Oscar, Vicente? Sí, tal vez no es exactamente, son los rubros eso, pero el riesgo está en otros lados, ¿no es cierto? Yo creo que... ¿Lo piensas 2 veces, ministro? Y bueno, nosotros en la Argentina tenemos una carga nominal que es alta. El 49% de lo que se paga por un peso de salario es carga nominal, son cargas sociales. Y hay veces la carga social podría no ser alta si el servicio fuera eficaz. Tampoco es eficaz el servicio. Y en algunos casos, en ese sentido, tenemos que poder acortar. El trabajo implica en el valor agregado de un producto el 15% de ese valor agregado. De manera que si se puede resolver bajando el costo, podemos ganar en competitividad y empleo, ¿no? Yo pregunto, si un empresario tiene que pagarle a ese joven argentino 100, ¿cuánto tiene que sacar de su bolsillo además de los 100? Y 180, 80 más. Su nombre, por favor. Cristina Monchil. ¿Qué hace usted con su vida? Yo soy psicóloga y tengo una consultora de selección de personal, se llama Evaluar. ¿Para tener una consultora hay que ser psicóloga? No, no necesariamente, hay otras profesiones ayuda, ¿no? que se adaptarían. Bueno,
Cuénteme una cosa, ¿cómo está el mercado laboral según su juicio y qué están pretendiendo ellos que necesitan entrar a trabajar y ellos que necesitan tomar gente? Y un ministro que trata de resolver el problema que le dan con un hacha. Bueno, yo creo que el ministro fue realista. Aún así yo tengo para decirle que la situación ha mejorado sensiblemente desde hace 2 años atrás y que se nota una clara reactivación laboral, pedidos de búsquedas, demanda, mayores exigencias en cuanto al personal que se emplea. Creo que el plan económico ha sido positivo y que el gobierno está haciendo un buen trabajo. Nosotros los consultores lo notamos. Si bien no están todas las dificultades solucionadas, creo que hoy hay más oportunidades para los jóvenes, hay más oportunidades en general. Si bien la gente tiene que estar muy capacitada y con muchos más requisitos que antes, lo cual deja parte de la comunidad afuera en lo que usted se refería de que necesitamos capacitar mejor a nuestra gente. Yo creo que tiene que estar hasta más capacitado el dirigente gremial. Ya no puede ser un discurso de barricada y proponiendo la huelga que viene. Claro, lo que dice la doctora es totalmente correcto, ¿no? La tasa de actividad, que es lo que mide la gente que busca trabajo, es la más alta de la última medición histórica. Es decir, que esto es muy importante. Hay más gente que busca empleo en la Argentina, pero yo soy más exigente, no son lo suficientes los que creamos. Creo que con la convertibilidad, con el plan económico, con las políticas estamos haciendo cosas, pero tenemos que hacer mucho más, porque eso es lo que necesita este país. Y entonces, por eso decimos, hay que cambiar. Nosotros hay que atender, por ejemplo, un seguro de desempleo, lo tenemos hoy, pero ¿serviría un seguro de desempleo si no capacitamos al hombre que está desempleado para que obtenga un trabajo? Tenemos que promover empleo de los jóvenes con los contratos de trabajo-formación, que incluso lo utilizan la gente, a un joven capacitado, y de esa manera impulsar la posibilidad de tener un mercado de trabajo donde sea más receptivo, más competitivo. Pero estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, la situación es mejor. ¿Qué hace usted con su vida? Bueno, yo soy gerente de recursos humanos del Banco de Galicia y sociólogo de formación. Yo creo que este tema es un tema sumamente interesante y quiero tomar las palabras del ministro cuando se refería al tema de la reconversión laboral. Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es el hecho que los jóvenes hoy ingresan al mercado laboral, pero además hay que pensar que no ingresan para desempeñar funciones hoy, sino que son aquellos que van a estar dirigiendo en el 2010 y en el 2020. Y que posiblemente en este periodo de tiempo no solamente vayan tal vez a cambiar 2 o 3 veces de empleo, o no, sino que van a tener que cambiar de profesión. Con lo cual creo que y 3 o 4 veces en su carrera laboral van a tener que cambiar de profesión. Hoy estamos, inclusive en el ámbito bancario, por ejemplo, trabajando con una gran cantidad de profesiones, por así decir, que 10, 15 años atrás no existían. Y es seguro que dentro de 10 o 15 o 20 años vamos a tener necesidad de nuevas profesiones que van a tener que ser satisfechas por esta gente. Lo cual significa que tenemos que hacer un esfuerzo permanente de educación, de formación, de actualización, no solamente en el nivel de entrada, sino en todo el nivel de desarrollo de la gente. El otro día el embajador de Japón, en una comida en el Club Nacional, Nacionalistas a Muerte, se les ocurrió preguntarlo cuál fue el milagro de Japón. Él dijo exactamente al revés de ustedes. Trabajar y educación. Educación y trabajar. Se terminó el discurso. Casi lo aclara personas no gratas. No hay genios, Bernardo. Dice que un genio es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Eso es un genio. Ahora, Oscar, el hombre moderno, el que pone el capital, el que arriesga hoy, no tiene que ser distinto al de antes. Porque fíjese, nosotros venimos de una sociedad que el gran patrón era el Estado. Todo convergía hacia el Estado. Había que negociar con el gran patrón y venían los patroncitos. Eso le llamábamos, o le llaman algunos filósofos, lo que era la corrupción generalizada, invisible. Hoy, en la medida que se han desprotegido las zonas esas y que hay que negociar entre, hay lo que se podría decir la corrupción visible, por lo menos se ve. Yo me pregunto, ese señor que pone capital, que compra una empresa del Estado, que invierte ahí, que trae capitales extranjeros, ¿qué otras características tiene que tener? Bueno, tiene que tener, evidentemente, va a ser distinto, ¿no es cierto? Vivir con un Estado grande, contratista, vinculado al Estado, usted sabe que no es lo mejor. Evidentemente, vivir en un país abierto, competitivo, mutando permanentemente las tecnologías, lo que explicaba él, el empresario se tiene que preparar para estar
evidentemente siempre, porque ¿qué son las empresas líderes? Son aquellas que se adelantan en el tiempo. Hay que ver qué pasa en el mundo, adelantarse a esto y tratar de programarse la compañía para adelantarse en el tiempo y competir mejor. ¿Qué llega primero? No, eso está bien la teoría. Usted piensa que nosotros, los que de algún modo levantamos una bandera hace muchos años, de hecho, y sufrimos las consecuencias en un tiempo, hoy notamos, por ejemplo, yo cuando leo esta decisión que toma Pierre, y me asusto, porque Edenor, si lo hubiera hecho una empresa SEGVA, haríamos un escándalo. Algo tiene que haber pasado para que deje sin luz toda una zona. Y tienen que explicar. Es simple, o sea, usted sabe bien que las empresas eléctricas están sufriendo un robo del 18-20%, póngale el número que quiera. Entonces le están robando. Entonces, evidentemente, cuando uno implementa sistemas para evitar esto, para atacar el robo, evidentemente hay dentro del sector donde se está robando, cuando usted corta, poniendo algún instrumento, evidentemente le corta a alguien que pagó, y ese señor que está pagando protesta y tiene razón. Entonces, cuando usted quiere aplicar reglas generales, siempre perjudica a alguien. Estos errores van a existir, estas cosas están a la vista, y bueno, pero hay que hacerlo, no hay que tener miedo. Los empresarios que han entrado y han comprado empresas del Estado van a tener que trabajar adaptando a toda esa masa laboral, reconvirtiéndola, como dice el ministro, enseñándole a trabajar, a aplicar nuevas normas. De nada vale que pongamos dinero si no reconvertimos el sector laboral, si no le enseñamos a trabajar a la gente, porque esto es tirar la plata, si no, Yo creo que hay un tema que usted dijo que es muy importante, pero hay que decirlo también a la audiencia. Hay que reconvertir también la clase empresaria en la Argentina. Nosotros perdimos la cultura del empresario de riesgo, aquel que ponía para producir y ganar en largo tiempo. Es decir, se perdió la cultura de la inversión productiva. Digamos, se invertía para ganar financieramente, se succionaba al Estado, y ahora también esa cultura la tenemos que variar entre todos. Por eso creo que este es un trabajo en común de la sociedad, que no es un solo sector, donde los trabajadores están provocando cambios, los empresarios los tienen que tener, y también la clase política, nosotros mismos ver cuáles pueden ser las reglas para que esa sociedad entre a marchar de una manera distinta. ¿Me deja hablar con los jóvenes? Seguro, ¿no? Sí, no van a hablar más de mí. Cuando hablamos de reconversión laboral, la reconversión es para todo, es para los... los empresarios también trabajan, entonces también hay que reconvertirlos. No es solamente la clase obrera la que hay que reconvertir, esto es la clase dirigente. ¿Usted escuchó cuando dijo que vendía diarios y trabajaba? ¿Qué era la otra cosa que hacía? Trabajé de mozo 7 años para poder pagarme mi carrera. Vio que se puede, se puede. La Universidad de Belén. 24 años y calculo que a fin de año, si el ministro no se sigue peleando con los profesores, espero recibirme. ¿Se acuerda que había venido una vez el año pasado y habíamos hablado de algunas deficiencias de la Facultad de La Plata? Bueno, rápidamente le digo que después del programa se han hecho reformas, y ahora para recibirse un alumno debe cumplir con un plan de habilidades y destrezas obligatorias. Así que bueno, ese es un punto a favor. ¿Tiene trabajo usted? No, todavía no me recibí, pero lo que le quiero decir al ministro es lo que yo estoy viendo. Hoy estuvimos analizando y vemos que qué malo que es el Estado cuando se mete, porque mire, en la Argentina hay un médico cada 300 personas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, permite un médico cada 700. ¿Qué pasa? Hay una sobreoferta de médicos. Esos médicos... ¿Y qué tiene la culpa el ministro? No, pero ahora le voy a explicar. Si tiene su médico. Pero el ministro... O sea, la culpa no la tiene el ministro. La culpa la tienen varios ministros que no se juntan para hacer un país en serio, de una vez por todas, una planificación. Usted, señor ministro, tendría que saber, o me imagino que va a investigar, cuántos médicos se necesitan. ¿Y qué hace? Pero tiene que ver, porque la facultad la está manteniendo el Estado, la está manteniendo la sociedad. ¿Y le dice, señores, no estudia más de medicina? No, les informa que de médicos van a tener muy pocas posibilidades. ¿Qué está pasando? Hay muchos médicos. Le digo una cosita más. Entonces, cada médico tendría que trabajar menos. Usted sabe que hay más médicos y hay más consultas. Entonces, otro gasto para el Estado. Hay más médicos, más consultas. Se atiende mejor a la gente. ¿Alguna observación de un segundo? Porque me dijo que era corto, pero para qué... No, pero digamos, tiene razón, pero que también hay leyes, ¿no? La autonomía universitaria genera que la universidad genera sus propias carreras y que no se puede planificar desde afuera, y que esa parte de sociedad irracional la tenemos que revertir también, ¿no? Acá hay un señor que le quiere hacer una pregunta sensacional, juró. ¿Cuál es? Yo le quiero hacer una pregunta, señor ministro. Un poco alejándonos un poquito del tema laboral.
Hipotéticamente, si usted dejase de ser ministro de Economía... ¿De Trabajo? El ministro de Trabajo. Caballo, fue sin querer. Si usted deja hipotéticamente de ser ministro de Trabajo y continúa como abogado de sindicatos, ¿mantendría la postura actual? Mire, cuando yo era abogado de la CGT planteé que había que autorregular la huelga, que había que dar mayor autonomía a la negociación colectiva. Yo estoy absolutamente convencido de lo que hago y realmente para mí es una verdadera pasión. Con Armando Caro, que era el secretario de Trabajo de Alfonsín, yo era el contrincante. Hoy colabora conmigo. Esa es mi actitud. Su nombre, por favor. Fabiana Lozana. ¿Qué Soy hace estudiante de Relaciones Industriales en UADE. Sí. Y bueno, voy a bastantes entrevistas. Por suerte el Servicio de Empleo consigue entrevistas, pero va muchísima cantidad de personas y no hay trabajo. Y tampoco creo que sirva mucho el servicio, o digamos el trabajo formación y todo eso. En mi caso personal, yo soy casada y tengo un bebé, y el tema de que directamente mujer, casada, un hijo, bueno, en todas las búsquedas... ¿Qué edad tiene usted? 25 años. ¿Usted se siente capacitada para trabajar en lo que usted sabe? ¿Cuál es su especialidad? Relaciones industriales. Cristina, ¿alguna reflexión? Creo que hay mucho movimiento en el área. Quién sabe, cuesta más al principio, el primer empleo. Como todas las cosas buenas en la vida, requieren esfuerzo, dedicación, pero es un área que se está moviendo bastante. El ser mujer, 25 años, una beba, un bebé, no sé, ¿perjudica? ¿Sí o no? Todavía hay un poco de discriminación, pero menos que antes. Indudablemente sí. ¿Indudablemente? Sí, perjudica. Y eso es una irracionalidad de la sociedad. Sí, Oscar Vicente, ¿sí? Sí. ¿Qué tiene pasa? razones. No, en los Estados Unidos la ley prohíbe franco, a los empleadores preguntar si la persona, cuál es el estado civil de la persona o la situación particular de la persona. ¿En Estados Unidos se prohíbe? Uno tiene derecho a negarse a responder esa pregunta. Acuérdese, vaya y diga, no tengo hijo, no me casé nunca. Su nombre, por favor. María Gabriela Calvo, tengo 24 años, me recibí de abogada en la UB. Actualmente estoy trabajando en un estudio al que entré por recomendaciones en las entrevistas. No, por currículum. Por currículum, pero pude presentar currículum porque eran conocidos de mi familia, en realidad, no aceptan. ¿Qué cómo consiguen todo? Va, para Exacto. Que no ¿Sí? Lo que yo veo es que a mis compañeros, sacando los que son hijos de abogados o de escribanos, a la mayoría le cuesta mucho encontrar un empleo tocando la puerta y presentando un currículum. En general no los aceptan. ¿Sí? Yo he buscado muchos abogados juniors en este último tiempo. Nos ha costado conseguir los buenos. Te diría que hay lugar para abogados en las empresas. Yo me ofrezco a presentar mi currículum en la Encantada. consultora de la Acércate a nosotros. Gracias. Su nombre. Mi nombre es Paula Monzulia, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, hace un año que me recibí y estoy trabajando. No estoy ejerciendo mi profesión, pero mi pregunta apunta a lo siguiente, va más allá de la aspiración profesional. Apunto a la necesidad. ¿Qué ocurre con los jóvenes recién recibidos que de pronto no encuentran el trabajo que desearían tener, pero tampoco encuentran ningún otro tipo de trabajo en ningún área? Porque incluso hay empresarios o empleadores que consideran que un profesional no puede desempeñarse en un área administrativa. ¿Están así, Oscar Vicente? No. Se toma gente para, digamos, profesionales que han entrado en la compañía, a lo mejor no en puestos profesionales, en puestos de otros niveles, en puestos técnicos o algún nivel más abajo. Muchas veces les permitimos, inclusive a profesionales, estos ya son, digamos, del área técnica, a lo mejor es del área administrativa, pero del área técnica nosotros le permitimos que los profesionales puedan trabajar, porque inclusive a veces se lo hacemos como carrera de capacitación. Es bueno que la gente que trabaja en el área técnica haga el trabajo que hacen los obreros. Yo empecé trabajando en petróleo, en la boca del pozo, es decir, ponerse el mameluco y el casco durante 5 años, y recién después de 5 años pude hacerme cargo de un equipo. Esto es fundamental, hoy lo seguimos haciendo, ¿no? Con los ingenieros de petróleo. ¿Cuánta gente tiene en todas sus disciplinas? Nosotros en las que son controladas de la compañía, 18.000 personas. 18.000 personas. Su nombre, por favor. Yo soy Esteban Greenberg, tengo 22 años y soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés. Bueno, comencé mi búsqueda laboral hace más o menos un mes
y mandé unos 30 currículum, empapelé la ciudad de Buenos Aires y recibí más o menos unas 10, 12 respuestas. Los procesos son largos y bueno, todavía sigo En el fondo de su corazón, perdón la pregunta, pero con verdad, acá no tenemos lecciones, nada. ¿Usted siente que es capaz? ¿Que lo que estudió le sirve para vivir? Siento que tengo una formación general para poder aprender rápidamente destrezas relacionadas con trabajos relacionados con la carrera. Usted, por favor. Soy Pablo Pintagona, tengo 21 años y soy licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés también. También hace un mes empecé a mandar currículums, porque fue cuando me recibí, y bueno, mandé 30, 10 me contestaron y 2 llegué al final. Y bueno, yo soy el caso contrario, digamos que tuve bastante suerte y es posible conseguir trabajo. Bueno, no sé si sirvió esta noche, vos que ves mucha televisión norteamericana, ¿sirvió para ayudar a comprender cómo se busca un trabajo hoy? Sí, por supuesto. Este tipo de discusiones es siempre muy útil. ¿A Oscar Vicente le sirvió para algo? Siempre sirve, siempre ayuda. Ministro, gracias. A ustedes también, ¿eh? Mañana le mando mi currículum, Cristina. Hago de todo. Y casi siempre bien. Joaquín Morales Solá, ¿podemos conversar sobre política ahora? Su auto es un prisionero del desgaste y la exigencia. Eso Optimal lo libera limpiando su motor, aumentando su potencia y rendimiento, reduciendo la contaminación. Eso. ¿No? Que está en una situación confusa, después de la elección está en una situación confusa. Vos sabés que yo creo que los radicales tienen que reunir rápidamente dos condiciones para poder ser una alternativa seria. En primer lugar, hacer el proyecto alternativo. Hacer el proyecto alternativo, pero no para ellos, que según ellos dicen que la tienen, sino para que la sociedad crea en ese proyecto alternativo. Porque creo que nadie va a votar en contra de una estabilidad económica si no sabe que en la vereda del frente hay estabilidad económica. Ese proyecto me parece que es lo que está faltando. Y por el otro lado, creo que la segunda condición son los hombres creíbles, en el partido y en las listas. Pero sobre todo, digamos, en el partido hoy por hoy, más que en las listas que ya están más o menos terminadas. Ahora bien, la elección de hace 10 días resulta que no esclarece el panorama, al contrario, lo pone confuso. ¿Por qué? Porque no le da el poder a alguien, a una persona, sino que reparte en trozos el poder. Entonces yo creo que en el radicalismo no hay nada definitivo, nada concreto. Creo que es una cosa que se está armando, se está construyendo, que puede ser para bien o puede ser para mal. Esto por un lado. Por el otro lado están después, ¿qué van a hacer esas tres figuras que siguen siendo los pivotes donde se mueve el radicalismo? Alfonsín, De la Rúa, Ángelos. Pero fíjate vos que en eso hay una contradicción. El hombre que mejor ubicado está hoy, con respecto de la elección del 95, que es De la Rúa, es el que más definición le falta. Sabemos qué es lo que piensa Ángelos, tanto por su campaña electoral del 89, como porque además es un hombre que lo dice, habla permanentemente de los temas más profundos del país. Sabemos qué piensa Alfonsín, nos gusta o no nos gusta, a vos no te gusta mucho, pero bueno, no me digas eso. Sabemos qué es lo que piensa Alfonsín, pero falta esa definición de saber con claridad qué es lo que piensa De la Rúa. A mí lo que me gustó mucho esta semana es la decisión de Cavallo de decirle: miren, si necesitan 150 millones de dólares para ganar la elección, yo no la tengo. Ahora, si quieren mejorar la ciudad, llenar las bachas, hacer todo el bacheo que busquen los propios medios. Esto no sé, Surruy no lo pudo hacer con Alfonsín eso. No, pero digamos también que Cavallo hizo bien lo que debía hacer. Porque, digamos, ¿qué le pedían a él? Le pedían 150 millones de dólares, que la ciudad los necesita. Nadie que circula por la ciudad ignora que esta ciudad necesita obras en el acto. Es directamente una tortura andar por la ciudad. Pero 150 millones de dólares que se tenían que consumir rápidamente en 2 meses para aumentar algunos puntos en una elección. Esto es el déficit de una mala gestión que tiene por lo menos 2 años, desde la anterior elección en el 91. Grosso se fue, dejó esta ciudad así, dejó 1.000 millones de dólares que no sabemos en qué se gastaron ni cómo se van a pagar. Lo vamos a pagar de todo seguramente. Entonces, o hacía esto,
de poner los 150 millones de dólares, con lo cual la gente al día siguiente, los maestros, los jubilados, la seguridad del país le iba a reclamar porque para eso hay y para nosotros no, o actuaba, cortaba por lo sano, que es esta decisión. Han puesto un pasacalle recién, cuando sacamos lo encontrar. Herman ama a caballo. Arrídenlo. Felipe González, ¿lo querés saludar a Joaquín Morales Solá? Porque está a borde de la elección también. Vamos, Felipe. Duro y serio. Y lo hemos hecho siempre ante la tremenda incomprensión, el rechazo y la descalificación de la derecha. No crean que lo que está diciendo ahora la derecha es nuevo. Lo decía Fraga en el 83, en el 84 y en el 85. Lo decía entonces. Y lo dicen ahora. Lo dicen gente más joven, gente nueva, pero hacen el mismo discurso de descalificación. Si alguna vez se subieran a una tribuna y dijeran, este país ha progresado. Y por lo menos eso queremos respetarlo. Y a partir de ahí trabajar. Pues no, aparecen en televisión y dicen, queremos hacer lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Pues bien, si van a hacer lo contrario en sanidad, que lo expliquen. Si van a hacer lo contrario en educación, que lo expliquen. Totalmente de acuerdo. Por eso, la semana que viene le propongo un desafío a Joaquín Morales Solá, discutir sobre, por ejemplo, la Corte Adicta. Discutir, por ejemplo... Vamos a discrepar en eso. Totalmente. Dije, por ejemplo, me parece bárbaro. Yo, no te olvides que yo siempre elijo los mejores para discutir. Me parece bien. ¿Escuchaste bien? Sí. Yo también, ¿eh? Me encanta la competencia. No, y por fin vamos a discutir el tránsito de Alfonsín. Instaló una democracia y dijo, con la democracia se come, se levanta, y no se comió. Menem ahora instaló la estabilidad, la falta de inflación. La gente dice, pero no alcanza. Nunca alcanza. Nunca alcanza. ¿Vio que elijo los mejores? ¿Qué auditoría tiene el país ahora? Auspiciaron este programa Puma, máxima performance en combustibles, lubricantes y servicios. Puma, red de estaciones de servicio de Compañía General de Combustibles. Banco Extraider, el nuevo concepto en ingeniería financiera. CEMIC, capital humano científico.